Vinculación de la ciencia política con la economía. Definiciones. Ciencia política, disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. Forma parte de las ciencias sociales, abarca diversas áreas que estudian los sistemas políticos, relaciones de poder, relaciones internacionales, entre otros. Economía, ciencia social que estudia las acciones de los seres humanos, su comportamiento y la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Objeto de estudio. Ciencia política. La ciencia política tiene como objeto de estudio las relaciones de poder que se suscitan en los distintos niveles que forma el gobierno, entre los individuos, las instituciones y los dirigentes. Economía. La economía tiene como objeto de estudio los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere. Similitudes. Ambas son ciencias sociales, ya sea en mayor o menor incidencia, puesto que se centran en el estudio de la sociedad. Además, ambas se pueden considerar como pertenecientes a las ciencias sociales modernas o actuales. Similares métodos de análisis. Tanto las ciencias políticas como las ciencias económicas tienen un método de análisis similar, el cual es aplicable al comportamiento humano y a las instituciones sociales, políticas y económicas, a través de las cuales los individuos se relacionan entre sí. Ambas ciencias surgieron con mucho interés en su estudio. Después de instituirse como ciencia, se debió a un contexto producto del ascenso de la burguesía al poder en Europa. Esto produjo un libre pensamiento que dio inicio a las primeras escuelas de economía y ciencia política. Por ejemplo, la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres en 1895. Tienen una relación de interdependencia, ya que es necesario para ambos, de modo que se complementan en muchas ocasiones, pero que es conflictiva en otros casos. No obstante, no es fácil delimitar las líneas fronterizas, pues la economía es a su vez política y la política tiene un elevado componente económico. Diferencias. Tienen enfoques diferentes. Las ciencias políticas se enfocan en el análisis del poder y sus relaciones. En cambio, las ciencias económicas se enfocan principalmente en el análisis de los recursos, en cómo estos se deben de distribuir y sus utilidades. Sus principales campos de estudio. El campo de estudio de las ciencias económicas se divide en la macroeconomía y microeconomía. Mientras tanto, el campo de estudio de las ciencias políticas está en el poder político y sus medios de obtención, la autoridad y legitimidad del poder, y el origen y funcionamiento del Estado y las relaciones internacionales. Sus objetos de estudio. Estos son muy distintos, ya que la economía se especializa en determinar cómo se utilizan los recursos que permiten producir bienes y servicios, y mientras tanto la política se centra en la organización de los estados y sus instituciones primarias. Diferencia en la materialización. Las ciencias políticas se materializan mediante la ley, mientras que la economía se hace realidad mediante el funcionamiento del mercado. Ejemplos de cómo se refleja su aplicación práctica en la realidad actual. ¿La política es una ciencia independiente? No, ya que las ciencias políticas y la economía están íntimamente relacionadas desde los extractos más profundos hasta los que se encuentran en la cúspide de la sociedad nacional. Su relación sobrepasa lo académico y se ve reflejada en la nueva realidad post-COVID-19. Ejemplo de esto es la acelerada y riesgosa reapertura económica, en la cual podemos ver que efectivamente quien detenta el poder económico es capaz de controlar las políticas públicas. Desde la perspectiva internacional podemos observar que las ciencias políticas están entrelazadas con las ciencias económicas mediante sucesos que conllevan a una negociación entre naciones. De esta forma es como El Salvador ha podido ratificar un acuerdo bilateral con China en proyectos de agricultura, inversión y comercio de productos electrónicos. ¿De qué forma se complementan o funcionan como auxiliares entre sí para realizar un determinado estudio? La política estudia la toma de decisiones para establecer un tratado de libre comercio entre El Salvador y otros países.
La economía auxilia a la política en la distribución o reducción de un arancel. También le da prioridad al pilar comercial dentro de un acuerdo en específico. La economía ayuda a crear medidas y estrategias viables para crear políticas económicas orientadas a encontrar una solución real a corto o largo plazo, sin afectar de manera colateral a sectores vulnerables. Un ejemplo en nuestro país sería el desarrollo de políticas que fomenten el crecimiento económico a nivel nacional y regional durante la reapertura económica provocada por la nueva realidad post-COVID-19. Otros elementos. En la obra El Príncipe de Maquiavelo se pueden extraer puntos de vista político-económicos centrándose en el papel que ejercen las decisiones de los gobernantes en la economía. Maquiavelo no formuló ninguna tesis sobre economía, pero brindó evidencia empírica para la posterior construcción de la disciplina, la idea del círculo. El tiempo son ciclos invariables y por esos movimientos circulatorios de que hablará el autor produce las mismas alternativas de miserias y prosperidad. El marxismo examina la economía y la política en su interacción y desarrollo como un todo indisoluble. No se puede separar la política de la economía, la estructura económica de la sociedad, su base determina la superestructura política e ideológica. Como reflejo del régimen económico, la política está totalmente subordinada a los intereses de la clase que domina económicamente. Así, la política burguesa tiene por objeto en el interior del país consolidar el régimen capitalista, asegurar la libre explotación de los obreros por capitalistas y mantener sujetas a las clases explotadas. Conclusión. Se concluye que la ciencia política y la economía están en constante interacción, desde el mero conocimiento científico hasta la propia praxis social. En cada aspecto de la sociedad, la política y la economía coexisten y sobresalen como actividades predilectas a la naturaleza humana.